pero en Romanos 12 en adelante, no sé si usted tiene un título en su Biblia allí, pero aquí habla de vida y servicio. Vida y servicio. Deberes cristianos. O sea, el cristianismo es cristianismo cuando es práctico. ¿Cuántos están aquí? Cristianismo es cristianismo si nos ven en el hecho, si estamos en el hecho. Yo creo, amada iglesia, que necesitamos dejar de pensar más hacia nosotros mismos. Quizás eso nos puede tener en conflictos hacia nosotros mismos, porque nos estamos mirando más hacia nosotros y hemos dejado de llevar el evangelio a quien realmente lo necesita. Y también, en el caso específico, a hermanos o hermanas nuestras que están en una extrema necesidad, y nosotros, vuelvo y repito, teniendo en casa todo, no damos gracias al Señor, y se nos ha olvidado que lo que el Señor nos ha dado no es para nosotros, sino que es para compartir. Es para compartir, es para bendecir a otros. Reitero, tomemos en forma muy personal el caso de nuestro hermano Patricio, y que nos sirva esto como una especie de despertar, para que cuando veamos a un hermano en necesidad, no dudemos en bendecirlo, no dudemos en ser canal de bendición para nuestro hermano, y no esperemos que esté en crisis para ayudarlo, no esperemos que esté en necesidad para ayudarlo. Bendigamos a nuestros hermanos. Vuelvo y repito, aunque este va a ser si el Señor lo permite, dentro de 8 o 15 días estaremos hablando a partir de Romanos 12. Yo quiero que usted haga la lectura en su casa con detenimiento, con despacio, porque después de que todas las grandes doctrinas que están en el libro de Romanos, las grandes palabras que están en el libro de Romanos, después de Pablo dar toda una explicación teológica profunda, muy profunda, de todos los términos que están en Romanos, él después de todo eso dice, bueno, ahora ya lo sabemos en términos de teología, nuestra posición, nuestra posesión, todas las riquezas en Cristo, pero en el buen sentido lo quiero decir, aterricemos ahora y hagamos esto práctico, hagamos esto un servicio. El evangelio es un servicio, ministrar es un servicio, pastorear es un servicio, liderar, aunque la palabra liderar no está en la Biblia, pero liderar, el que tiene un área, es un servicio, debe ser siempre visto en esos términos. Vuelvo y repito, eso es lo que Romanos a partir del capítulo 11 comienza a hablar. De las grandes palabras que están en Romanos, hemos mencionado algunas, como la palabra evangelio, la palabra gracia, la palabra ley, la palabra paz, y ahorita vamos a mirar un texto. Hay una palabra muy reiterativa en el libro de Romanos, y es la palabra pecador. ¿Cuántos de aquí pecadores? Perdonados. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos de aquí nosotros pecadores? Perdonados. O como tantas veces yo digo, si esta semana usted no pecó, dígame cómo fue, por favor, ayúdenme. Otras palabras grandes, justificación. Otra palabra muy hermosa y solamente 2 letras, pero de gran profundidad, la palabra fe. Todo eso está en Romanos. Santificación, una de las que poco hablamos, que se llama preservación, y estamos hablando específicamente de nosotros como creyentes, preservados en la vida en el Señor, guardados en la vida en el Señor. Y una palabra que sí me voy a detener hoy es la palabra adopción. Otra palabra que está allí es la palabra predestinación, otra glorificación, llamamiento, y otra conocimiento. ¿Como cuántas? Como unas cuantas, 15, 12. Podríamos hacer un estudio o de cada palabra cada domingo. Aquí tendríamos ya solamente para estudiar esto como 15 domingos. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están viajando? Entonces reitero, amados hermanos, Romanos, en el buen sentido, lo digo con respeto, tiene mucha tela para cortar. Hay mucho para anunciar y conocer. Recuerde que si podemos leer, escudriñar, ir adelante, en este caso con el libro de Romanos,
seremos sólidos en nuestra doctrina como creyentes. Tenemos, hermanos, fuertes en nuestro caminar en el Señor. Pero entonces volvamos al capítulo 1, al versículo 18. Vamos por un momentico al capítulo 1, al versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Después de que Pablo ha dicho que los judíos están bajo el juicio de Dios, que los gentiles están bajo el juicio de Dios, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, en el versículo 18 dice, porque la ira, note cómo comienzan el 18 y 19, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, en ese versículo es, todo el mundo es culpable ante Dios. No hay excusas. Y el versículo 19 también comienza con un por qué. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Una de las formas en las que el Señor usó el dejar en la mente de los hombres su evangelio es en su conciencia. En su conciencia. Allí Dios se revela al hombre. Y el hombre puede endurecerse o puede ser flexible y humillarse. Pero una conciencia dura pues hará que el hombre rechace el evangelio. En cambio, una conciencia que está presta a recibir esta voz de Dios, lo que hace es humillarse. Ahora, en el versículo 24 es el resultado de esa incredulidad del mundo gentil. Si están conmigo, 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultas a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Creo que ahí está claro. Está hablando de homosexualismo y de lesbianismo. Es bien claro. ¿Eso es fruto de qué? De no haber tenido en cuenta a Dios. De no haber tenido en cuenta a Dios. Ahora, creemos que el Señor puede perdonar y levantar al hombre o a la mujer que tenga o haya tenido este tipo de prácticas. ¿Cuántos están aquí? El Señor igualmente los va a perdonar. Y el Evangelio precisamente es para ellos. Usted debe estar fuerte en este sentido. Si por alguna razón tiene un contacto con personas que practican una de estas dos cosas, no diga, ay, no, es que me va a contaminar. Porque ¿quién es más fuerte? ¿El Espíritu Santo o el espíritu del mundo que está en él? ¿Cuántos están aquí? No, usted debe ser fuerte en el Señor, no condenarlo, pero sí debe hablarle de que se arrepienta y de que el Señor puede perdonar y restaurar, así como cualquier otro pecado que se hubiese cometido. ¿Cuántos están aquí? Ahora, dice el versículo 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda ¿qué? Injusticia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Algunas de las palabras que están aquí, porque no hay tiempo de entrar en cada una. Cuando habla de contienda, está hablando de disputa con la intención deliberada de extraviar. Gente contenciosa, gente que le gusta la contienda.
les gusta contender, porque sí, repito, la contienda es la disputa con la intención deliberada de extraviar. Engaño es acosar o poner trampas. Acosar o poner trampas. Murmuradores son los que calumnian secretamente. Y repito, el mundo sin Dios, que es enemigo de Dios, el mundo que no tiene a Cristo, que es enemigo de Dios, tiene todas estas condiciones. Y de allá nos sacó el Señor a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A murmuradores, vuelvo y repito, el murmurador o chismoso es el que calumnia secretamente. El detractor es el que calumnia, es el que hace una calumnia declarada. El detractor es el que hace una calumnia declarada. Y quiero subrayar este último aquí, repito, son muchos los que están allí, pero solamente quiero subrayar este que se llama desobedientes a los padres. La lista es muy larga, pero aunque usted y yo ya tengamos canas, bueno, algunos pues, está bien, tranquilo hermano, calma, algunos ya tengamos canas, no por eso debemos dejar de honrar y obedecer a nuestros padres. ¿Cuántos están aquí? No importa si su papá ya está en mucha mayoría de edad, papá sigue siendo papá y mamá sigue siendo mamá. Y recordemos, la escritura no solamente dice que debemos obedecer a nuestros padres, sino honrar a nuestros padres. Y que hay diferencia entre honrar y obedecer. La obediencia es si papá va y le dice, vaya y traiga tal cosa al supermercado, usted va y obedece, usted va y lo trae. Pero si en su corazón usted se fue hablando mal de su papá, entonces no lo está honrando. Le está obedeciendo, pero no lo está honrando. Una cosa es honrar, y la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos están aquí? O sea, el poder vivir muchos años tiene que ver con el cumplimiento de la honra a nuestros padres. ¿Cuántos están aquí? Y si su papá está lejos, llámelo. Si su mamá está lejos, llámela. A ellos les gusta que le mande billetico, mándele billetico. ¿Cuántos están aquí? Los viejos pueden tener ahí para meter bajo la almohada o bajo el colchón, no sabemos. Hónrelos, bendíganles. Ellos lo bendijeron a usted de pequeño, de niño, le dieron todo. Ahora no importa si usted está mayor, siga honrando y obedeciendo y respetando a sus mayores. Y aquí estamos hablando ya para viejitos, bueno, algunos, para gente mayor. Uno diría, no, eso debe ser para los muchachos, para los jóvenes díganles eso, a los niños díganles eso. No, nosotros, porque a veces hemos olvidado a nuestros padres. ¿Cuántos están aquí? No se nos olvida, amados hermanos, estas eran las condiciones antes de venir a Cristo, pero ya por su gracia hemos venido a Él. Muy bien. El libro de Romanos, si lo quisiésemos leer o estudiar casi que capítulo por capítulo, reitero, nos llevaríamos muchos domingos, pero quiero hacer énfasis en algunas cosas. Yo quiero que vayan ahora al capítulo 1, porque quiero tener un apunte en Romanos sobre la oración. Sobre la oración. Romanos capítulo número 1, versículos 9 y 10. Y luego vamos a Romanos capítulo 8. Abra allí, capítulo 1 y capítulo 8. Un apunte sobre la oración en el libro de Romanos. Dice así, ¿están conmigo? 1, 9 y 10. Dice 1, 9. Porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, y marque eso que sigue, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ojo a la primera mención sobre la oración. Pablo dice aquí varias cosas.
que Él está en oración permanentemente. No es oración sin cesar, sino sin cesar. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí? Oración, y para que esta oración ha de ser permanente, ha de ser en su mente, donde usted se va dirigiendo, donde usted está yendo, usted está en espíritu de oración, buscando el rostro del Señor. Él dice que Él quiere ir para tener, y me llama esto la atención, para tener, ¿qué dice el versículo al final? Por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Pregunto, iglesia, ¿qué es tener un próspero viaje? Yo oro, Señor, dame un próspero viaje para ir a la Conchinchina. Bueno, no sé dónde queda, pero por allá. ¿Qué será decirle, Señor, dame un próspero viaje? ¿Qué piensa usted que cómo le va a ir en el viaje? A ver, quiero escuchar. Bien, las puertas se van a abrir, el transporte va a estar listo, quizás hasta gratis le puede salir. ¿Cuántos están aquí? Para que sea próspero de pronto. Cierto que sí, se compra usted el tiquete en el piso y usted dice, uy, el Señor aquí me bendijo con el tiquete. El tren o bus o avión en el que usted va, todo bien. No hay turbulencia, como contaba ahora nuestro hermano, todo normalito. Eso es tener un próspero viaje. Amados, en Hechos capítulo 26, 27 y 28, y eso usted no lo va a leer aquí en su casa, usted va a leer cómo llegó Pablo a Roma. Las fieras que se encontró en el camino, las tempestades que hubo en alta mar. Y Pablo estaba diciendo, Señor, yo quiero un próspero viaje. Ay, 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 ¿cuántos están aquí? Uno decía, no, uno podría decir, no, es que Dios no escuchó la oración de Pablo. No, es que la oración no cambia los planes de Dios. La oración nos pone a nosotros en conforme a su voluntad. La oración no cambia, Dios tiene los planes, Él no los cambia, pero nos pone a nosotros en la perspectiva de comprender su voluntad. Vuelvo y repito, si usted va a Hechos capítulo 26, 27 y 28 y usted va a leer allá la historia de cómo fue ese viaje, recuerden que hasta una serpiente venenosa, ¿se acuerdan? Y él estaba orando para tener que un próspero viaje. Y entonces cuando le empezaron los problemas, cuando le empezaron las dificultades, ¿cuántos están aquí? Cuando le empezaron las circunstancias difíciles, él no cesó de orar. Él no dejó de orar porque le empezó a ir, entre comillas, mal. Porque él acabamos de leer y acabó él de decir en el versículo 10, a fin de que tenga el fin por la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, entonces la oración lo que me hace es estar en su voluntad, no cambiarle la voluntad al Señor. Pero necesitamos oración permanente, es decir, a mayor crisis, mayor aumento de la oración. En cambio muchas veces hacemos lo contrario. ¿Cuántos están aquí? No, hermano, ¿y qué pasa? No, es que me está yendo mal, hermano. Y su vida de oración, no, pues ¿a qué horas? Porque me está yendo muy mal. ¿A qué horas voy a orar porque me está yendo muy mal? Más bien al contrario, le está yendo muy mal porque no ora. ¿Cuántos están aquí? Ay, ay, ay. Miren en su casa, Romanos, Hechos de los Apóstoles, donde usted va a encontrar cómo fue que le tocó a Pablo el próspero viaje para ir a Roma. Las dificultades. Y a nosotros se nos pasa el tren y ya nos enojamos. Se nos pasa un chino y nos atraviesa el carro y nos enojamos con el chino. Bueno, con el hispano también. ¿Cuántos están aquí? Y se nos atraviesa y le pitamos porque nos llenamos de impaciencia con ese hispano que pasó allí, no supo nada, no respeta las leyes. Pero venimos de orar. ¿Cuántos están aquí? Yo creo que una forma fácil de probar nuestro carácter es vaya maneje en Manhattan. Aleluya. Ay, yo voy a tomar más bien agüita. Vaya maneje. Usted tiene su cita a las 5 de la tarde allá y empieza a irse desde las 2 de la tarde. ¿Cuántos están en Cristo? Y si usted no lleva espíritu de oración en el carro, mire, amado hermano. Ajá. Ahora, en Romanos 8 está la otra parte de la oración. Este texto son muy conocidos.
8:26. ¿Está conmigo? 8:26. Está en la otra parte sobre la oración. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mira, amado hermano, Pablo está diciendo que hay una debilidad. Y la debilidad es que no sabe cómo orar. Lo dice él. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Él necesitaba auxilio como nosotros para el momento de orar. Porque hemos de pedir, Pablo lo está afirmando, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero allí es donde requerimos como iglesia y en su oración personal la dependencia del Espíritu Santo, del ayudador. Porque a veces son tantas nuestras palabras que no dejamos que el Espíritu Santo sea el que en nosotros ponga las palabras para orar. ¿Cuántos están aquí? Requerimos, amados hermanos, en la oración, el buscar al Señor. Señor, antes que mis muchas palabras para orar, es Espíritu Santo, pon las palabras exactas con tu gemido, con tus palabras, para hacer la oración de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo y repito, ¿y quién lo está hablando? ¿Quién lo escribió? Nada más y nada menos que Pablo. Porque todos sabemos Pablo, ¿no? Un hombre fuerte, un hombre del ministerio, un hombre tremendamente espiritual. Pablo decía que se había de pedir como convenía, él no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que el Espíritu Santo estaba allí para ayudarle en la oración. Eso se llama dependencia del Espíritu Santo. Eso se llama dependencia de esa totalidad. Señor, en tus manos estamos, en tus manos nos encomendamos. Más que todas nuestras bonitas palabras, a veces de pronto le pretendemos al Señor orar en forma muy teológica. ¿Cuántos están aquí? Y le decimos al Señor, ¿y tú que conoces la escatología? ¿No le parece? Tú, Señor, que sabes la hermenéutica. Nosotros diciéndole, usamos a veces nuestro conocimiento para querer pretender con nuestras palabras como que estamos muy grandes ante el Señor. Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Es decir, una de las precondiciones en la oración se llama humildad, se llama humillación, se llama estar en ese Señor, dependemos absolutamente de ti. Iglesia, esto es un llamado a buscar al Señor en forma personal. Iglesia lo requerimos, sí, y el pastor César hizo ahora la exhortación, porque entre semanas se nos pierden algunos hermanos. Ay, yo mejor voy a tomar agüita para esto. Ay. Hermanos, cada 8, ¿cómo es que es? Cada 8 días. Hermano submarino. Iglesia, en su vida personal, necesita usted incrementar la oración. Pero como cuerpo de Cristo necesitamos venir, juntarnos a expresar al Señor nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Soy el primero en necesitarlo. Por favor, no me mire mal, no me apunte mal y siga orando por mí. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me aman después de decir esto? A pesar de esto, requerimos, vuelvo y reitero para ir a otro punto, en su vida personal, tómelo de parte del Señor, usted necesita incrementar su oración. No la descuide. Me digo a mí mismo, Henry, no la descuides. Y al cuerpo de Cristo, iglesia, necesitamos más búsqueda del Señor en oración, como cuerpo. Qué bueno es poder ver a los hermanos venir con buen tiempo, a buen tiempo, y antes de comenzar el culto, tener algunos segundos, algunos minutos para buscar el rostro del Señor. Amados iglesia, amados hermanos, incrementemos esta oración delante del Señor. Incrementémosla, la requerimos. Muy bien, ¿cuántos están aquí? Ok.
Muy bien. Pablo, vayan al versículo 15 conmigo ahora. 1:15. Algo que está Pablo aquí anunciando. Ok. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy, están conmigo, ¿no? En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros que el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta última faceta de llevar el evangelio a un sitio, Pablo tenía en mente que el evangelio había que llevárselo a todo el mundo, no solo a los judíos como tal. Pedro había sido señalado para llevar también el evangelio a otro sector. El hecho aquí es que a cada oportunidad al pecador hay que comunicarle la buena nueva que hay en Cristo Jesús. Y esta es otra parte que como iglesia requerimos enfatizar. Estamos para comunicar el evangelio del Señor. Miren, cuando Pablo predicó en Jerusalén, que en ese momento era el centro religioso del mundo, en ese momento Jerusalén era el centro religioso del mundo, cuando él predicó allá, se le opusieron ferozmente. Cuando predicó en Atenas, que era el centro intelectual, se burlaron de él. El intelectual se va a burlar del evangelio. El que pretende saber más que Dios, que la sabiduría de Dios a través de su palabra, el intelectual, entonces se va a burlar. Repito, en Jerusalén, cuando él predica, se oponen ferozmente, era el centro religioso. A la gente religiosa, cuando se le va con el evangelio del Señor, no le va a gustar, porque se le va a decir que deje los ídolos, por ejemplo, que deje la idolatría. Al intelectual, porque se le va a decir que se humille, que reconozca que tiene una necesidad. No, porque su mente no dice yo soy completo, yo no necesito nada. Entonces se van a burlar en el centro intelectual, en ese caso cuando predicó en en Atenas. Pero cuando predicó en Roma, en el centro político, fue martirizado. ¿Cuántos están aquí? En Jerusalén se opusieron ferozmente. En Atenas se burlaron. Pero en Roma lo martirizaron. Y él no dejó de comunicarlo. Amada iglesia, no dejemos de comunicar la buena nueva de salvación. Algún predicador dijo en una ocasión que muchas veces no se comunica este evangelio porque no se está seguro de la salvación. Si usted mismo no está seguro de la salvación, ¿cómo va a poder predicar? ¿A quién le va a predicar el evangelio si usted mismo no tiene una convicción de la salvación? ¿Cuántos de aquí están en Cristo? ¿Cuántos de aquí están en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Estamos en Él. Y si se burlan, pues amado hermano, se burlaron del Señor, se burlaron de Pablo. Si se van a oponer ferozmente, usted siga dando ya testimonio. Ya ahora quizás no va a necesitar palabras, sino siga dando testimonio por medio de su conducta. ¿Cuántos están aquí? Síganos ganando para Cristo por su conducta. ¿Recuerdan ustedes? Creo que les he contado antes del no creyente que le estaba hablando a otro y le decía, otro creyente, otro que le evangelizaba, pero tenía una conducta así como así. Y el otro no creyente dijo, yo no soy creyente porque yo no quiero ser como él. La razón por la que yo no quiero ser creyente es que yo no quiero ser como el que dice ser creyente. ¿Cuántos están aquí? Amada iglesia, dos cosas que son fundamentales en nuestra vida en el Señor: la oración personal, la oración como iglesia, y la evangelización, de las cuales estamos cortos, muy cortos. Requerimos mucho más comunicar esta buena nueva de salvación, que solamente la hay en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Solamente la hay en Él.
Vaya conmigo ahora, por favor, al capítulo número 5. El capítulo 5 tiene un título normal en nuestras Biblias, y es el contraste entre Adán y Cristo, sobre todo a partir del versículo 12. No sé si allí esté en el capítulo 5, versículo 12, un título que diga Adán y Cristo. ¿Sí? Si no lo tiene, póngalo. Es contraste entre Adán y Cristo. Pero leamos entonces algunas de las grandes palabras que las que mencioné ahora están en el libro de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dejémosla ahí, mencionemos solamente las palabras grandes. 1, justificados. 2, fe. 3, paz. Y la persona que ha proporcionado todo esto para nosotros es la persona de Jesús. Es la persona. Es decir, solo entenderé la justificación, solo entenderé lo que es paz con Dios cuando yo tenga un encuentro personal con el Señor y mantenga esta relación personal con el Señor. La justificación no se puede expresar o no se puede hablar aparte de la persona de Jesús. Si tenemos esta intimidad con Él permanente, entonces será claro cada vez más lo que es esta justificación. Mire, amado hermano, nuestro Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es un Dios justo. ¿Cierto que sí? Pero nosotros somos pecadores injustos. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo y reitero, nuestro Dios es un Dios santo y justo. Segundo, nosotros somos pecadores, somos injustos. Pero Él mismo nos ha dado a nosotros la justicia para ir a Él. Esa es justificación. Tercer y último asunto, el mismo Dios que es santo y justo nos abrió el camino por medio de Jesús para justificarnos, declararnos justos delante de Él. Él lo hizo todo, por eso la gloria es enteramente para Él. Versículo 2, por quien también tenemos, ¿qué tenemos? No siga pretendiendo entrar más. Aquí ya dice que tenemos que, ya entramos, tenemos entrada a esta gracia en la cual estáis firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es otra palabra en Romanos hermosa, la palabra esperanza, la palabra esperanza. Si ya tenemos entrada, ya tenemos acceso, ya estamos en Él. Creo que lo habíamos dicho aquí antes. No podemos pensar que ahora nos acercamos a Dios, sino ya ahora estamos en Dios. Señor, yo me quiero acercar. No, usted ya no se quiere acercar. Usted y yo ya estamos en Él. Recuerden que el evangelio no es que yo fui a Él, sino que Él vino a mí. Él me encontró a mí. Yo era el perdido, Él no estaba perdido. Amada iglesia, necesitamos reconocer que son tremendas las bendiciones que hemos alcanzado por causa de la obra de Jesús hecha en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y necesitamos mostrar, si me permiten ir al principio, mostrar esta gratitud en servicio. Necesitamos mostrar esta gratitud en respuesta, en servicio a los demás. Yo les dije que les iba a hablar un poquito de la adopción, pero como es un poquito largo, vamos a hablar más bien de otro punto en Romanos y con esto concluyo. Un punto final. En el capítulo 10, en los versículos 9 y 10. Un texto muy famoso y necesitamos reiterar aquí algo de la verdad de la palabra y concluimos. Este es el último pensamiento que vamos a tener. En Romanos 10, 9 dice, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No está limitada la salvación solo a estos versículos. Permítame reiterarlo. La salvación no está limitada a mirar, a observar y a declarar solamente estos versículos. A creer con el corazón y a declarar o a confesar con nuestra boca. Permítame decirle, amada iglesia, amados hermanos, necesitamos ir un poco más allá. Porque la salvación aquí implica una confesión permanente del señorío de Jesús sobre su vida. Se los voy a decir de esta otra manera. Pensamos, bueno, soy salvo, venga, acepte o reciba al Señor, haga una oración, repítala conmigo y como si fuera una magia, entonces ya operó y ya listo. El versículo en el contexto nos está hablando de que hay que creer en el corazón permanentemente para justicia. Es decir, en la vida personal, en la vida privada. La segunda, que es la confesión, dice el versículo 10 al final, dice en el 9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y con la boca se confiesa para salvación. Y lo decía ahora rato, es la reiteración permanente de con tu boca, de hablarles a otros de la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. No es solamente que tú lo digas una vez. Señor, acepto a Jesús, me arrepiento de mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida en el nombre de Jesús, Padre, amén. Bueno, ese es un inicio. Ese es el 1, 2, 3, ese es uno de los primeros pasos. Pero la permanencia de confesarlo con tu boca, de declararlo, de confesarlo con tu boca, de decirles a otros de que esta salvación solamente está en Cristo Jesús. Vuelvo y reitero. Nuestro llamamiento no es otro que aceptar esta gracia de salvación, vivir en esta gracia de salvación y permanentemente, ¿qué? Comunicarla a otros. Si usted ha callado y si yo he callado de comunicar, de confesar para salvación, entonces la obra que nos ha llamado a hacer, la obra preeminente, que es comunicar el evangelio, no se está haciendo como se debiera hacer. ¿Cuántos están aquí? Vuelvo y repito, a veces nos limitamos solamente a esa parte, pero se nos olvida que esta confesión debe ser permanente, hablándoles a otros de la buena nueva de salvación que solamente hay en Cristo Jesús. Miren, amados hermanos, a veces me ocurría una idea medio, no sé, pastor, si medio loca o qué, pero yo decía, un domingo, ¿qué tal si venimos domingo un buen rato, adoramos al Señor, cantamos, hacemos como nuestras actividades internas como iglesia, algunas actividades normales de una hora quizás, y mejor en vez de sentarnos aquí, pues nos vamos a predicar? En vez de venir a sentarnos una hora a oír el evangelio, nos vamos una hora a llevar el evangelio. Entonces, no sé, se me trabó este asunto por ahí. Los cables se me estaban... Estamos como locos, Lucas, ¿no? Así como... Pero, amada iglesia, nos quedamos cortos ante la bendición de esta salvación. La gente está pidiendo a gritos al Salvador. La gente está pidiendo afuera a gritos el evangelio. No crean, el hombre que aparentemente un fin de semana en derroche de licor, en derroche de sexo ilícito, en derroche de modas, en derroche de todo eso, no hay una felicidad completa. Él está buscando algo más que eso. Y por la gracia del Señor, tú y yo lo hemos recibido. Amén. Adoramos al Señor. Dele un aplauso al Rey. Él es el Rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Estemos de pie, amados hermanos.
Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque tú y yo nos hemos quedado cortos en la tarea. Y soy el primero en necesitar, Señor. Abra su boca para la salvación. Créalo siempre en su corazón para justicia. Es su vida personal, su intimidad con el Señor, creyendo en el corazón, pero confesándolo, hablándolo, diciéndolo, que solo en Él hay paz, solo en Él hay perdón, solo en Él hay verdadera felicidad. Señor, te necesitamos. Requerimos de tu ayuda, Espíritu Santo. Dios bueno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, nos has dado el Evangelio para dar el Evangelio. Nos has dado tu palabra para llevar tu palabra. Nos has dado la salvación para llevar la salvación. Ser solamente el vehículo, Señor. Y gracias porque en nuestra imperfección, Señor, nos usas para que tu nombre sea exaltado, para que otros vengan a ti y te conozcan. Gracias por mi hermano y por mi hermana, Señor, bendigo sus vidas. Gracias por tenerles aquí entre nosotros, por ser parte de esta casa, de tu casa, el renuevo, Señor. Gracias por el tiempo, Señor, que nos permites venir juntos para adorarte. De antemano, como este primer día de la semana, estamos encomendándonos delante de ti, Señor. El tiempo para el día martes, el viernes con los jóvenes, nuestras hermanas el sábado, cada hermano que tiene allí en su compromiso de discipular a otros, de bendecir a otros, de orar con otros, que como iglesia nos expresemos permanentemente. Una vez más, en tus manos nos encomendamos y gracias por tu provisión y tu cobertura sobre nuestras vidas. Recibe, Señor, todo honor y toda gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La paz del Señor. Salude a su hermano. Bendiga a su hermano.